Bueno, vamos a comenzar con una pregunta para continuar esto de ser profe. ¿Qué pasaría si hoy, al regresar a casa, se encuentran que no tienen luz y no tienen agua? Difícil. ¿Y qué pasaría si en un lugar donde nunca hubo luz y agua, en poco tiempo lograran tenerlo? Abrir cabezas es tratar de enseñar a pensar. Abrir cabezas es tratar de entender lo que nos pasa y entender o tratar de entender lo que pasa a nuestro alrededor. Abrir cabezas es dejar de ser espectador y pasar a ser protagonista de los cambios que queremos. Hace 28 años atrás, un profe muy jovencito tuvo una idea. Comenzar a abrir cabezas desde la educación y tratar de lograr todo esto que les acabo de decir, junto a sus alumnos que tenían poca diferencia de edad. Comenzó este gran sueño, que hoy continúa. En el año 1987, por primera vez, luego de un largo viaje, llegaron a la provincia de Jujuy, una provincia hermosa, sobre todo por su gente. Llegaron a la escuela 129, una escuela perdida entre los cerros, unos cerros enormes, multicolores, unos cerros que uno se siente muy chiquitito por su grandeza, pero uno se siente más chiquitito cuando conoce a su gente. Llegaron a esta escuela después de un largo viaje, una escuela de las tantas que existían en aquel entonces llamadas escuela rancho, una escuela rancho con ladrillos de adobe, techo de paja, un pequeño mástil, una gran bandera y en un extremo de la construcción una campana. Llegamos y salió un maestro, el maestro, con un impecable guardapolvo blanco, impecable. Nos recibió, nos presentamos y nos dijo, llegan justito, porque estamos por comenzar la tarea del día. Estamos por comenzar la clase que se da en esta escuelita. Los invito a que estén en la formación. Y así ocurrió. Pero faltaban los alumnos, no estaban, no los veíamos. Y ocurrió algo asombroso. Ese silencio de la quebrada de Humahuaca se rompió con el sonido de una campana. Y cuando sonó la campana, en pocos segundos aparecieron los 33 niños de la escuela. Impecables también con su guardapolvo blanco, se pararon frente al mástil y comenzaron a cantar Aurora, a capela, sin vergüenza, sin mirar que había gente extraña, porque lo que importaba es lo que estaba ocurriendo. Estaban izando su bandera. El tiempo pasó, pasaron las horas, seguimos conversando. Llegó la tarde y al atardecer los colores cambian en la quebrada. Los cerros cambian de color, las cosas se transforman. El maestro nos dice, bueno, tenemos que ingresar al aula porque ahora es el momento de hacer los deberes. Claro, entramos todos al aula y yo me di cuenta o pensé y los chicos, mis alumnos me decían, che, no tienen luz. Y le digo, maestro, ¿con qué se iluminan? Muy fácil. Con esta latita de paté, con aceite común. Tomamos un corcho, cortamos en rodajas al corcho, lo envolvemos en papel de aluminio, le hacemos un agujerito en el medio, pasamos
un pedacito de algodón, lo ponemos en la latita y con eso nos iluminamos. Pero el único problema es que no podemos estar mucho tiempo con esa luz porque cansa la vista. Dicen que hay algo que da energía, las placas solares, decía el maestro y un papá que estaba, pero es imposible, no sé ni dónde las venden ni cómo se hacen. Nosotros las conocíamos, 1987, y surgió el primer compromiso, la primera idea. Nosotros le conseguimos las placas. El año que viene volvemos, en septiembre volvemos y traemos la placa. Pasaron muchas cosas más, pero regresamos a Tandil y apenas llegamos, empezamos a movernos para conseguir eso, que era una placa solar. Era casi imposible lo que salía, dónde conseguir. Hicimos de todo, de todo. Juntamos el dinero, compramos la placa y 2 de los alumnos que iban a participar en el año 88 en la campaña siguiente, se prepararon para saber cómo se instala, cómo se hace una instalación eléctrica. Una instalación eléctrica de 2 foquitos, ¿sí? 2 foquitos de auto. Viajamos nuevamente y cuando llegamos al mismo lugar, nos recibieron de otra forma. No porque vieron una caja grande que llevaba la placa, sino porque nos miraron a los ojos y se dieron cuenta que cumplimos la palabra, volvimos, no les mentimos. Al otro día empezamos a trabajar temprano y empezamos a ubicar la placa, orientar, armamos la instalación y llegó la tarde nuevamente. Y esa tarde fue como tantos años en aquel lugar, con esos cerros que cambiaban de color y los niños que ingresaban a ese lugar donde comían, estudiaban y dormían. Estábamos todos sentaditos, algunos sentaditos, otros parados, en esa habitación. Y uno de los niños más pequeños se acercó a la pared donde había una perilla. La levantó y por primera vez hubo luz, luz eléctrica. 2 cosas. En primer lugar, los ojos de los niños de la quebrada, ojos de asombro. Esos ojos que no se olvidan, los ojos de mis alumnos. De emoción, con lágrimas. Pasó el tiempo, nuevamente se aceleraron los días, tuvimos que ver nuevamente otras necesidades y lo que ocurrió fue que vimos a una de las nenas que andaba jugando en el patio de la quebrada, el patio de la escuela, cardones, cerros, enorme, tan lindo y con cosas tan difíciles. ¿Por qué? Porque esa nena que veíamos con el pañuelo en su cabeza, le preguntamos al maestro, maestro, ¿por qué tiene ese pañuelo? ¿Qué se usa? No, dice, es el problema del río, es el agua contaminada que se toma del río, que viene de arriba, de una mina donde vuelcan los afluentes. Acá es muy común que los niños de esta edad, 7 años, se les caiga el pelo, se les caigan las uñas. No hay agua potable. El agua potable está acá arriba, a unos 900 metros. Y de aquel lugar podríamos traer, pero está a 900 metros de la escuela. Y le digo, pero ¿y si consiguiéramos manguera, la ponemos y la traemos? Sería bárbaro, pero ¿cómo? Nos comprometemos. Lo vamos a hacer. Nos comprometimos. Pasaron días, se hicieron otras actividades y volvimos a Tandil. Había que conseguir 900 metros de manguera. Y así fue. Se trabajó, se vendieron rifas, de todo. Los padres colaboraron, los padres de los chicos de acá. Compramos la manguera y en el año 89 llegamos nuevamente a la escuela. El recibimiento fue totalmente distinto. En un camión del ejército subieron los rollos de manguera hasta arriba, al cerro. Empezaron a bajar esos rollos gigantescos y los ojitos eran de asombro nuevamente y la emoción nuestra de que eso llegara a ese lugar. Empezamos a trabajar en forma inmediata, junto con los padres de los niños de la escuelita, y empezamos a estirar la manguera. Había que llegar hasta la surgente que estaba a 900 metros y extender la manguera hasta la escuela. Había que cavar en el cerro y enterrar la manguera porque durante la noche se congela y después se rompe. 4 días de trabajo y logramos hacer la instalación.
Un día jueves, después del mediodía, después de almorzar, fue el gran momento. Por primera vez había una canilla, un grifo en la escuelita. Nuevamente estuvieron los niños. Ya no eran 33, eran, no me acuerdo si 26 o 28. Porque había chicos que habían egresado y uno de ellos no iba más a la escuela porque tenía que trabajar con las cabras en el cerro, ayudando a sus padres. Me lo acuerdo perfecto. Llegó el momento de inaugurar el agua. Y me dice el maestro, ¿qué te parece si Barbarita Sajama, con orgullo, la niñita del pañuelo, sea quien abra la canilla? Y por esas cosas de la vida fue así. Fue hacia el grifo, lo abrió y salió agua por primera vez, pero agua pura, el agua que no mata. La historia es mucho más larga, pero me pareció que esto era los puntos más altos que nos han tocado vivir y quería compartirlos. Abrir cabezas es el nombre que yo le puse a esta charla, porque creo que la mejor forma de que las cosas ocurran es siendo parte de la solución y no siendo parte del problema. Mi vida es un lapso pequeño en la historia de lo que les puede pasar a ustedes o nos va a pasar como país o como planeta. Pero la he dedicado toda, en primer lugar, a tratar de entenderme a mí mismo y en segundo lugar, a tratar de entender al que tengo al lado. Por eso elegí la educación. Abrir cabezas es dejar de ser espectadores y pasar a ser protagonistas. No con el objetivo de ser distinguido, no, sino con el objetivo de llegar a una edad donde ya quizás las piernas no nos dejan subir al cerro, pero saber que hay otros que siguen abriendo cabezas y abren su cabeza, pero en especial abren su corazón. Esos otros de este viejo profe han sido alumnos, los tengo acá. Y ellos son los que caminarán cuando este profe ya no pueda. Abrir cabezas es la continuidad de las cosas que se deben hacer. Muchas gracias.